Estaba cerrando la panadería a las 4 a.m., cuando el millonario escuchó la nana de su reloj de bolsillo y se quedó paralizado. Las 4 de la madrugada en la Ciudad de México tenían ese silencio especial que solo conocían los panaderos, los vigilantes nocturnos y los corazones insomnes. Renata Morales cerró la puerta de cristal de Pan Dorado, su humilde panadería en la colonia Doctores, con el mismo ritual de siempre: 3 vueltas a la cerradura, una mirada al letrero pintado a mano que ella misma había hecho 5 años atrás, y después, con dedos cuidadosos, sacó de su delantal el tesoro más preciado de su vida. El reloj de bolso dorado brillaba tenuemente bajo la luz amarillenta del farol de la esquina. Era una pieza antigua, con grabados delicados que el tiempo había difuminado pero no borrado. Renata lo sostuvo contra su pecho un momento, como hacía todas las madrugadas desde que tenía memoria. Y después, presionó el pequeño botón que liberaba la melodía. Las primeras notas flotaron en el aire frío como suspiros de otros tiempos. Era una canción de cuna melancólica, de esas que abrazan el alma incluso cuando no recordamos quién nos las cantó. Duerme, mi niña, duerme ya, que los ángeles te cuidarán. La letra se había perdido en algún rincón de su memoria, pero la melodía permanecía intacta, como una caricia invisible que la acompañaba cada noche hacia su pequeño departamento a 3 cuadras de ahí. «Buenas noches, mamá», murmuró al aire, dirigiéndose a esa madre fantasma cuyo rostro jamás pudo recordar, pero cuyo amor sentía en cada nota de esa canción que no sabía de dónde venía. Mientras caminaba por las calles vacías, Renata pensaba en Dolores, la única madre que realmente había conocido, doña Dolores Morales, con sus manos ásperas de tanto limpiar los pisos de mármol de la iglesia de San Judas Tadeo, pero con un corazón más suave que la masa de sus conchas. Fue ella quien la encontró una mañana de febrero, hace 23 años, acurrucada en los escalones de la iglesia como un gatito abandonado. «Mira nada más qué cosita más bonita me dejó el Señor en mi puerta», le había dicho Dolores años después. Cuando Renata preguntaba por sus orígenes: «Llegaste con ese relojito agarrado fuertecito, llorando como si supieras que algo se había roto para siempre». Renata nunca había dudado del amor de Dolores, pero siempre había sentido ese vacío, esa pregunta sin respuesta que latía en su pecho como un segundo corazón. ¿Quién era antes de ser Renata Morales? ¿Por qué la habían abandonado? ¿Y por qué esa melodía la hacía llorar sin saber el motivo? A 12 kilómetros de ahí, en el piso 32 del Torre Herrera, Maximiliano Herrera aflojó la corbata italiana con dedos cansados. La reunión de emergencia había terminado mal, muy mal. La fusión con los inversionistas coreanos se había venido abajo por problemas que su equipo debió haber previsto hace meses. 52 años. «Y todavía tengo que cuidar que no me vean la cara de pendejo», murmuró, mirando por el ventanal que daba a la ciudad dormida. Maximiliano era un hombre acostumbrado a controlar cada variable, cada riesgo, cada posible falla en sus negocios, pero había una herida en su vida que ningún éxito empresarial podía sanar. Un fracaso tan devastador que había aprendido a vivir con él como se vive con una bala en el pecho. Duele siempre, pero uno se acostumbra al dolor. Camila, su pequeña Camila de ojos grandes y sonrisa traviesa, desaparecida a los 5 años durante un paseo en Chapultepec, tragada por la ciudad, como si nunca hubiera existido. 23 años de investigaciones, de esperanzas que renacían y morían, de culpa que lo carcomía por dentro. 23 años preguntándose si habría podido hacer algo diferente. Isabela, su esposa, no resistió la pérdida. Murió de tristeza 3 años después. Literalmente, el corazón se le paró una noche de diciembre mientras cantaba esa maldita canción de cuna que solía cantarle a Camila. «Duerme, mi niña, duerme ya, que los ángeles te cuidarán». Maximiliano se dirigió hacia el elevador privado. Necesitaba aire fresco antes de volver a su penthouse vacío. El edificio tenía un sistema de climatización perfecto, pero él se sentía asfixiado entre tanta perfección sin alma. Cuando salió a la calle, el contraste lo golpeó como siempre. Ahí estaba la verdadera Ciudad de México, cruda, real, sin filtros corporativos. Caminó unas cuadras sin rumbo fijo, algo que hacía cuando necesitaba pensar. Sus escoltas lo siguieron a distancia discreta. Ya conocían esas caminatas nocturnas de su patrón. Fue entonces cuando la escuchó. Al principio pensó que era su mente jugándole una broma cruel, como tantas veces antes. Pero no,
La melodía flotaba realmente en el aire nocturno, clara y nítida, saliendo de algún lugar cercano. «Duerme, mi niña, duerme ya». El mundo de Maximiliano se tambaleó. Las piernas se le aflojaron y tuvo que apoyarse contra un poste de luz para no caer. Era imposible. Nadie más conocía esa canción. Isabela se la había inventado para Camila. Era suya, solo de ellas. Siguió el sonido como un sonámbulo, con el corazón desbocado y las manos temblando. Ahí, a media cuadra, una mujer joven caminaba lentamente mientras sostenía algo contra su pecho. El reloj, ese maldito reloj de bolso dorado que él le había regalado a Isabela en su primer aniversario de bodas. «¡Oiga!», gritó, corriendo hacia ella como un loco. «¡Oiga, señorita!». Renata se detuvo en seco, asustada por ese hombre trajeado que corría hacia ella en plena madrugada. Instintivamente cerró el reloj y lo guardó en su bolso. «¿Se le ofrece algo, señor?», preguntó con cautela, calculando mentalmente qué tan lejos estaba de la esquina donde siempre había un policía. Maximiliano llegó hasta ella jadeando, con los ojos desorbitados y la respiración entrecortada. Por un momento se quedó callado, estudiando ese rostro que le resultaba vagamente familiar pero que no lograba ubicar. Esa canción que estaba tocando, logró decir. «¿De dónde la sacó?». «Perdón». Renata frunció el ceño. «No entiendo de qué me habla». «El reloj. Vi que tenía un reloj de bolso. Estaba tocando una melodía». «¿De dónde lo sacó?». La hostilidad creció en los ojos de Renata. Este tipo estaba demasiado interesado en lo único valioso que tenía, en lo único que conectaba con su pasado. «Es mío», dijo firmemente, «y no tengo por qué darle explicaciones a un desconocido». «No entiende». Maximiliano se acercó un paso. «Esa melodía era de mi esposa, era de mi hija. No puede tenerla nadie más». «Pues resulta que la tengo». Renata elevó la barbilla desafiante. «Y ya le dije que es mía. Ahora, si me disculpa, son muy altas horas y tengo que trabajar mañana temprano». Pero cuando intentó caminar, Maximiliano la alcanzó suavemente del brazo. «Por favor, escúcheme. Mi hija desapareció hace 23 años. Tenía 5 años. El último recuerdo que tengo de ella es esa canción que su madre le cantaba todas las noches. No sé cómo llegó ese reloj a sus manos, pero necesito saberlo». Algo en la voz quebrada de ese hombre hizo que Renata se detuviera. Había dolor ahí, un dolor que reconocía porque lo llevaba dentro desde siempre. «Mi hija se llamaba Camila», continuó Maximiliano. «Camila Herrera. Y si usted tiene ese reloj, significa que tal vez usted sepa algo de lo que le pasó». El nombre resonó en la mente de Renata como un eco lejano. Camila. ¿Por qué ese nombre le provocaba un extraño cosquilleo en el estómago? «Yo, no sé de qué me habla», murmuró, pero su voz sonaba menos segura. «Este reloj me lo dejó mi madre cuando era pequeña. Es lo único que tengo de ella». Maximiliano la miró fijamente, estudiando cada rasgo de su rostro bajo la luz del farol. Había algo que no lograba identificar, pero que le erizaba la piel. «¿Cómo se llama usted?» «Renata. Renata Morales». «¿Cuántos años tiene?» 28. «¿Por qué?». Las cuentas se hicieron solas en la mente de Maximiliano. 23 años desde la desaparición. Una niña de 5 años tendría ahora 28. Un reloj que no podía estar en manos de nadie más. Una melodía que solo Isabela conocía. «Dios mío», susurró. Y por primera vez en décadas, Maximiliano Herrera lloró en una calle pública. El llanto de Maximiliano en plena madrugada desarmó por completo a Renata. Había esperado cualquier cosa menos ver a ese hombre elegante y poderoso desmoronarse como un niño perdido en medio de la calle. Sus propias defensas se tambalearon. «Señor, por favor, cálmese», murmuró, mirando nerviosamente hacia ambos lados de la calle. «La gente puede pensar que le hice algo». Maximiliano se limpió las lágrimas con la manga de su traje de diseñador, avergonzado de su reacción pero incapaz de controlarla. 23 años de dolor contenido habían encontrado una grieta por donde escapar. «Perdón, no quise asustarla, es solo que…», se interrumpió respirando profundamente. «¿Podríamos hablar? ¿En serio? Tal vez en algún café que esté abierto. O… son las 4 de la mañana». Renata señaló lo obvio. «No hay nada abierto a esta hora excepto los Oxxos».
Entonces vamos a un Oxxo, por favor. Le juro que no soy ningún loco. Solo necesito entender cómo llegó ese reloj a sus manos. Renata estudió su rostro bajo la luz amarillenta. Había algo en esos ojos grises que le resultaba extrañamente familiar, como un déjà vu que no lograba ubicar. Y ese dolor, Dios, ese dolor era tan parecido al suyo propio. Está bien, accedió finalmente, pero solo porque también tengo preguntas que nadie me ha podido responder. Caminaron en silencio hasta el Oxxo de la esquina, donde un empleado somnoliento los miró extrañado, un empresario trajeado y una panadera en delantal, comprando cafés instantáneos a las 4 de la mañana. La vida en la ciudad estaba llena de estas combinaciones improbables. Se sentaron en la banqueta de afuera. Bajo el letrero de neón que parpadeaba intermitentemente, Renata removió su café con una cucharita de plástico, esperando que él hablara primero. «Mi nombre es Maximiliano Herrera», comenzó. «Tal vez haya escuchado de Grupo Herrera». Renata negó con la cabeza. Los nombres de empresarios ricos no formaban parte de su mundo cotidiano. «Da igual», continuó Maximiliano. «El punto es que hace 23 años, mi esposa Isabela y yo llevamos a nuestra hija Camila al bosque de Chapultepec. Era domingo, hacía sol. Íbamos a los juegos mecánicos. Camila tenía 5 años y le encantaban las pelotas que vendían ahí, esas que brillaban». Su voz se quebró ligeramente, pero continuó. Isabela se distanció un momento para comprar algodones de azúcar. Yo estaba hablando por teléfono. Un maldito asunto de trabajo que pudo haber esperado. Cuando volteé, Camila había desaparecido. Así, sin más, como si la tierra se la hubiera tragado. Renata sintió un nudo en la garganta. No conocía a este hombre, pero el dolor de un padre era universal. La buscamos por todas partes, policías, investigadores privados, hasta brujos y charlatanes. Gasté millones de pesos. Isabela no resistió la pérdida y murió 3 años después. Desde entonces vivo con la culpa y con la esperanza idiota de que algún día... ¿Y el reloj?, interrumpió Renata suavemente. Se lo regalé a Isabela en nuestro primer aniversario de bodas. Era especial porque tenía un mecanismo musical que mandé a hacer especialmente. Isabela inventó una canción de cuna para acompañar la melodía, y todas las noches se la cantaba a Camila. Cuando desapareció, Camila llevaba puesto el reloj. Isabela se lo había dado esa mañana como regalo especial para el paseo. Los ojos de Renata se llenaron de lágrimas involuntariamente. Yo siempre he tenido este reloj. Dolores, la mujer que me crió, dice que llegué con él cuando me encontró en la iglesia. Yo tenía 5 años y no recordaba nada de antes. El silencio que siguió fue denso, cargado de posibilidades que ninguno de los dos quería considerar aún. ¿Puedo verlo?, pidió Maximiliano con voz temblorosa. Renata dudó un momento. Después sacó el reloj de su bolso, lo puso sobre la mesita de plástico entre ambos, como si fuera una bomba que pudiera explotar en cualquier momento. Maximiliano lo reconoció inmediatamente. Cada grabado, cada rayón del tiempo, cada detalle que había elegido personalmente en aquella joyería de Polanco hacía tantos años. Dios mío, es él. Es el mismo reloj. Con manos temblorosas, presionó el pequeño botón. La melodía brotó suave y melancólica. Y por primera vez en décadas, Maximiliano escuchó la voz fantasmal de Isabela cantando junto con la música. «Duerme, mi niña, duerme ya, que los ángeles te cuidarán». «No puede ser», murmuró Renata. «No puede ser una coincidencia». «Necesitamos estar seguros», dijo Maximiliano, con una mezcla de esperanza y terror en la voz. «Necesitamos verificar todo». ¿Dónde dice que la encontraron exactamente? En la iglesia de San Judas Tadeo, en la colonia Doctores. Dolores trabajaba ahí de limpieza. Dice que llegué una madrugada de febrero, hace 23 años, llorando y abrazando este reloj. Las fechas coincidían de manera escalofriante. Maximiliano sintió que el mundo se movía bajo sus pies. «Hay algo más», continuó Renata, con voz apenas audible. «Siempre he tenido esta marca de nacimiento extraña. Dolores dice que es como una luna creciente». «¿Dónde?». Renata se levantó la manga izquierda, mostrando una pequeña marca café en forma de media luna en su antebrazo. Maximiliano se quedó sin aliento. Camila tenía exactamente la misma marca, en el mismo lugar.
Pero eso no significa... Y también tengo una alergia muy rara, interrumpió Maximiliano, a un tipo específico de tinte que usan en algunas telas sintéticas. Me da urticaria horrible. Isabela la tenía también, y Camila la heredó. Renata lo miró fijamente. Yo tengo esa misma alergia. Dolores nunca entendió por qué algunos uniformes escolares me daban comezón horrible, mientras que a otros niños no les pasaba nada. El silencio volvió a caer entre ellos, pero ahora era diferente. Ahora estaba cargado de una posibilidad que los aterrorizaba por igual. Hay algo más, susurró Renata. A veces, cuando era pequeña, tenía pesadillas con un jardín con rosas blancas y una fuente en el centro. Me despertaba llorando, pero nunca había visto un lugar así en mi vida. Maximiliano se puso de pie tan bruscamente que derribó su café. La mansión familiar tiene un jardín exactamente así, con rosas blancas que Isabela cuidaba personalmente, y una fuente de cantera rosa en el centro. Era el lugar favorito de Camila para jugar. Renata se llevó las manos a la cara, abrumada por las coincidencias que se acumulaban como evidencia de algo imposible de creer. «Esto no puede estar pasando», murmuró. «Toda mi vida ha sido una mentira entonces. O tal vez toda tu vida ha sido una preparación para este momento», dijo Maximiliano con voz ronca. «Necesitamos hablar con Dolores. Necesitamos saber exactamente qué pasó esa noche hace 23 años. Ella vive en el mismo lugar donde siempre ha vivido», dijo Renata automáticamente. «En una casita detrás de la iglesia. Pero señor Herrera, si esto es verdad, si yo realmente soy Camila», completó él, y por primera vez en décadas pronunció ese nombre con esperanza en lugar de dolor. Se miraron en silencio, dos extraños que tal vez no fueran tan extraños después de todo, unidos por un reloj dorado que había guardado sus secretos durante más de 2 décadas. «¿Qué hacemos ahora?», preguntó Renata. «Ahora buscamos la verdad», respondió Maximiliano. «Cueste lo que cueste». El amanecer comenzaba a pintarse rosa en el horizonte de la Ciudad de México, y con él, la promesa de respuestas que cambiarían para siempre las vidas de un padre desesperado y una hija perdida, que tal vez había estado perdida solo en los recuerdos. A las 10 de la mañana, Renata se encontraba parada frente a las imponentes rejas de hierro forjado de la mansión Herrera en las lomas de Chapultepec. Nunca había estado en esa zona de la ciudad. Para ella era como pisar otro planeta. Las casas eran enormes, con jardines perfectamente cuidados y coches que costaban más que todo lo que había ganado en su vida. Maximiliano había insistido en recogerla personalmente después de que ella cerrara la panadería esa mañana. Durante el trayecto en su BMW negro, apenas habían hablado. Ambos estaban perdidos en sus propios pensamientos, procesando las coincidencias imposibles de la madrugada anterior. «Esta era la casa donde creciste. Digo, donde creció Camila», murmuró Maximiliano mientras el portón eléctrico se abría lentamente. Renata asintió sin hablar, sintiendo un nudo extraño en el estómago. Mientras el coche avanzaba por el sendero de adoquines, algo dentro de ella comenzó a despertar. Era como si una parte dormida de su cerebro estuviera reconociendo cada árbol, cada curva del camino. La mansión era espectacular. 2 plantas de cantera rosa con ventanales enormes y una arquitectura que mezclaba lo colonial mexicano con toques europeos. Pero no fue la casa lo que hizo que Renata se quedara sin aliento. Fue el jardín. Ahí estaban. Las rosas blancas de sus pesadillas infantiles, dispuestas en perfectos arriates que rodeaban una fuente de cantera rosa justo en el centro. El agua caía suavemente en cascadas, creando ese sonido cristalino que había escuchado 1000 veces en sueños, sin saber de dónde venía. «Dios mío», susurró, llevándose una mano al pecho. Es exactamente como lo recordaba. Maximiliano la observó con atención. El rostro de Renata había palidecido, y sus ojos se movían por el jardín como si estuviera viendo fantasmas. «¿Estás bien?» Yo jugaba aquí», murmuró ella, caminando lentamente hacia la fuente. «Recuerdo que me gustaba meter las manos en el agua y hacer que los peces dorados vinieran a comer migajas de pan. Efectivamente, varios peces dorados nadaban perezosamente en el estanque de la fuente, como habían hecho durante décadas. Camila siempre hacía eso», confirmó Maximiliano con voz temblorosa. Isabela se enojaba porque decía que el pan les hacía daño, pero Camila insistía en que los peces tenían hambre. Renata se acercó más al agua y, sin pensarlo conscientemente,
Hundió los dedos tal como había hecho en sus recuerdos fragmentados. Inmediatamente, varios peces se acercaron curiosos. «Hola, pequeños», les dijo suavemente. «¿Siguen teniendo hambre después de todos estos años?» Maximiliano sintió que las piernas se le aflojaban. Era la misma voz tierna que Camila usaba con los peces. Las mismas palabras exactas. «Entra a la casa», logró decir. «Hay algo que necesitas ver». El interior de la mansión era tan impresionante como el exterior, pero Renata apenas prestó atención a los muebles finos o las obras de arte. Algo más profundo la estaba guiando, una sensación de familiaridad que la desconcertaba. Maximiliano la llevó hasta su estudio, una habitación amplia con libreros de caoba hasta el techo y un gran escritorio de nogal. Las paredes estaban cubiertas de fotografías familiares en marcos dorados. «Estas son fotos de Isabela y Camila», dijo, señalando hacia una pared específica. Renata se acercó lentamente, como si estuviera caminando hacia su propio destino. La primera foto la dejó sin aliento. Una mujer hermosa de cabello castaño claro y ojos verdes, cargando a una niña pequeña que se parecía asombrosamente a ella misma. «Isabela era preciosa», murmuró Renata. «Era el amor de mi vida», confirmó Maximiliano. «Y Camila era su copia exacta. Mira esta». Le mostró una foto donde la niña, de unos 4 años, estaba sentada junto a la fuente del jardín, exactamente en la misma posición que Renata había adoptado momentos antes. La semejanza era inquietante. «Es como verme a mí misma», susurró Renata. «Y ahora mira esta». Maximiliano tomó un marco plateado del escritorio. Era una foto familiar, él, Isabela y la niña, tomada solo unas semanas antes de la desaparición. Camila llevaba puesto el reloj dorado, colgando de una cadenita alrededor de su cuello pequeño. Renata se sentó pesadamente en el sillón de cuero frente al escritorio. La realidad la golpeaba en oleadas, cada una más fuerte que la anterior. «No puede ser verdad», murmuró. «Toda mi vida, todo lo que sé de mí misma. Cuéntame de Dolores», pidió Maximiliano suavemente. «Cuéntame exactamente qué te dijo sobre cómo te encontró». Renata respiró profundamente antes de hablar. Dolores trabajaba como intendente en la iglesia de San Judas Tadeo. Llegaba muy temprano, antes del amanecer, para limpiar antes de la primera misa. Dice que esa mañana de febrero me encontró acurrucada en los escalones, temblando de frío y abrazando el reloj. Estaba llorando pero no hablaba. Solo repetía una palabra una y otra vez. «¿Qué palabra?» «Mami». Solo decía «mami». Y lloraba. Los ojos de Maximiliano se llenaron de lágrimas. «¿Te llevó directamente con las autoridades?» «No. Dice que trató, pero que yo me aferraba a ella y gritaba cuando intentaba separarme. Los de servicios sociales estaban saturados. Había muchos niños abandonados en esa época. Como yo parecía estar bien físicamente y ella se había encariñado conmigo, le permitieron quedarse conmigo temporalmente mientras buscaban a mi familia, pero nunca encontraron a nadie. Nunca. Dolores dice que puso carteles, que habló con los vecinos, que fue a las estaciones de radio locales. Nada. Era como si yo hubiera aparecido de la nada. Después de 6 meses, pudo adoptarme oficialmente. Maximiliano se levantó y comenzó a caminar por la habitación como un león enjaulado. Todo coincide, las fechas, la edad, el reloj, tu apariencia física. Pero necesito saber qué pasó en esos días entre tu desaparición del parque y tu aparición en la iglesia. Alguien te tuvo durante ese tiempo. Dolores siempre sospechó que alguien me había cuidado durante esos días, admitió Renata. Dice que llegué limpia, bien alimentada, con ropa que no era mía pero que estaba en buen estado. No tenía señales de maltrato o abandono prolongado. ¿Recuerdas algo de esos días? Renata cerró los ojos, concentrándose. A veces tengo flashes de una mujer llorando, una mujer mayor, con cabello canoso recogido en un chongo. Recuerdo que me cantaba, pero no la misma canción del reloj. Eran canciones tristes, de despedida. Un recuerdo súbito cruzó la mente de Maximiliano. «Rosa», murmuró. «Rosa Delgado». ¿Quién es Rosa Delgado? Es la antigua empleada doméstica de la familia. Trabajó aquí durante 15 años, desde antes de que Camila naciera. Era como parte de la familia. Cuidaba a Camila como si fuera su propia hija. Renata sintió otro escalofrío de reconocimiento. ¿Qué pasó con ella? Desapareció la misma semana que Camila.
Pensamos que tal vez se había asustado, que temía que la culpáramos o algo así. La policía la buscó como testigo, pero nunca la encontraron. Simplemente se esfumó. ¿Cómo era físicamente? Mujer mayor, tal vez de unos 60 años en ese entonces, cabello gris que siempre llevaba recogido en un moño, menuda, de ojos café muy expresivos. Camila la adoraba, le decía, Nana Rosa. Renata se quedó muy quieta. Algo se movía en las profundidades de su memoria, como peces en aguas turbias. Nana Rosa, repitió lentamente. ¿Por qué ese nombre me suena familiar? Maximiliano se acercó a ella. Renata, creo que necesitamos encontrar a Rosa Delgado. Si ella fue quien te cuidó durante esos días entre tu desaparición y tu aparición en la iglesia, ella tiene las respuestas que necesitamos. Pero han pasado 23 años. Podría estar muerta, o podría estar viva, y esperando que finalmente alguien haga las preguntas correctas. Renata miró una vez más las fotografías en la pared. Isabela sonreía desde cada una de ellas, cargando a esa niña que cada vez se parecía más a su propio reflejo en el espejo. Si yo realmente soy Camila, dijo lentamente, significa que todo lo que sabía sobre mi vida era mentira. Significa que tengo un padre que me buscó durante 23 años y una madre que murió de tristeza por mi culpa. No fue tu culpa, dijo Maximiliano firmemente. Si eres Camila, fuiste víctima de algo terrible, pero sobreviviste. Creciste con una mujer que te amó y te convertiste en una persona maravillosa. Isabela habría estado orgullosa de la mujer en la que te convertiste, por primera vez desde que se habían conocido. Renata sonrió débilmente. Entonces encontremos a Rosa Delgado, encontremos la verdad, cueste lo que cueste. La búsqueda de Rosa Delgado tomó exactamente 48 horas. Los investigadores privados de Maximiliano trabajaron día y noche, rastreando documentos oficiales, registros médicos y bases de datos gubernamentales hasta dar con una pista que los llevó al asilo de ancianos Santa Teresa en Xochimilco. Rosa Delgado Martínez, 75 años, internada desde hace 12 años por demencia senil, con episodios de lucidez intermitente, leyó el detective Morales desde su reporte. Aparentemente la trajeron sus sobrinos, cuando ya no podían cuidarla en casa. No recibe visitas regulares. Renata sintió un nudo en la garganta. La descripción le parecía familiar de una manera perturbadora. ¿Podemos verla hoy mismo?, preguntó Maximiliano con impaciencia. Ya hablé con la directora del asilo. Pueden ir esta tarde. Pero les advirtió que Rosa tiene días buenos y días malos. Algunos días no reconoce ni a las enfermeras. El asilo Santa Teresa estaba ubicado en una zona tranquila de Xochimilco, rodeado de jardines bien cuidados y con vista a los canales. Era un lugar digno, no lujoso, pero sí limpio y acogedor. La directora, una mujer madura llamada Hermana Caridad, los recibió con amabilidad pero también con cautela. Rosa ha estado muy agitada últimamente, explicó mientras los guiaba por pasillos pintados de colores suaves. Habla mucho de una niña. Dice que la está esperando. Los doctores creen que son alucinaciones relacionadas con su condición. Renata y Maximiliano intercambiaron miradas significativas. ¿Qué tipo de cosas dice sobre esa niña?, preguntó Renata. Cosas extrañas. Que le enseñó a hacer trenzas, que le cantaba canciones para dormir, que tenía que protegerla de algo malo. A veces llora y pide perdón por algo que hizo hace mucho tiempo. Se detuvieron frente a una puerta marcada con el número 23. A través del cristal pudieron ver a una mujer pequeña, de cabello completamente blanco recogido en un moño desordenado, sentada junto a la ventana mirando hacia los jardines. Rosa tiene momentos de mayor claridad por las tardes, explicó la monja. Si van a hablar con ella, ahora es un buen momento, pero por favor, sean pacientes y no la alteren demasiado. Cuando entraron a la habitación, Rosa no volteó inmediatamente. Seguía observando por la ventana, meciendo suavemente una muñeca de trapo que tenía en el regazo. Rosa, dijo la hermana Caridad suavemente, tiene visitas. La anciana giró lentamente la cabeza, y cuando sus ojos se posaron en Renata, la muñeca se le cayó al suelo. Su rostro arrugado se transformó por completo. Los ojos se le llenaron de lágrimas, y llevó las manos temblorosas a su boca. «¡Ay, Dios santo!», murmuró. «Mi niña, mi pequeña Camila». Renata sintió que las piernas se le aflojaban.
Era la misma voz de sus vagos recuerdos, la mujer que lloraba en sus sueños fragmentados. «Rosa», intervino Maximiliano con voz tensa. «Soy Maximiliano Herrera. ¿Me recuerdas?» Rosa lo miró brevemente, pero sus ojos regresaron inmediatamente a Renata como si fuera una aparición. «Patrón Maximiliano», murmuró sin apartar la vista de la joven. «Perdóneme. Por favor, perdóneme. Yo no quería hacerle daño. Yo solo. Mi corazón estaba roto y cuando vi a la niña sola en el parque». «¿Qué hiciste, Rosa?», preguntó Maximiliano, tratando de mantener la calma. Rosa se levantó con dificultad de su silla y se acercó lentamente a Renata, con manos temblorosas. Tocó su rostro como si quisiera asegurarse de que era real. «Eres tú, ¿verdad, mi pequeña niña que lloraba por su mami? Creciste tan bonita, tan parecida a la señora Isabela». «Rosa», insistió Maximiliano, «necesito que me digas qué pasó el día que Camila desapareció». La anciana regresó a su silla. De repente parecía exhausta. Permaneció en silencio varios minutos, como si estuviera organizando memorias dispersas en su mente confundida. «Yo había perdido a mi propia niña», comenzó con voz quebrada. «Mi Lupita. Tenía 5 años cuando se enfermó, tuberculosis. Los doctores no pudieron hacer nada en ese tiempo. Se murió en mis brazos cantándole la canción que me enseñó mi abuela. Cucurrucucú paloma, ya no llores». Renata sintió otro flash de memoria. Esa canción la recordaba vagamente. «Cuando murió Lupita, mi mundo se acabó», continuó Rosa. «Mi esposo me dejó. Decía que yo solo lloraba y que no servía para nada más. Me vine a la ciudad y conseguí trabajo con ustedes. La señora Isabela me trató como familia. Y cuando nació Camilita, ay Dios mío, era igualita a mi Lupita». «¿Qué pasó en el parque, Rosa?», presionó Maximiliano suavemente. «Yo estaba ahí ese día. Había ido a comprar verduras al mercado de Polanco y decidí pasar por Chapultepec para sentarme un rato. Vi a la señora Isabela comprando algodones de azúcar y al patrón hablando por teléfono. Camila estaba jugando sola cerca de los columpios». Rosa hizo una pausa. La respiración se le había agitado. Entonces vi a un hombre extraño acercándose a la niña. Un hombre que no me dio buena espina. Camila no lo conocía, pero él le estaba ofreciendo dulces para que se fuera con él. Yo entré en pánico. Pensé que le iba a hacer daño. «¿Qué hiciste?», preguntó Renata con un hilo de voz. Corrí hacia ella y la tomé en mis brazos. El hombre se espantó y se fue corriendo, pero Camila estaba asustada. Estaba llorando y pidiendo a su mami. Yo traté de encontrarlos, pero había mucha gente. Me dio miedo que el hombre malo regresara. Así que Rosa se detuvo. Las lágrimas corrían libremente por sus mejillas arrugadas. Así que me la llevé a mi casa, solo por un ratito, hasta que las cosas se calmaran. Pero en las noticias dijeron que la policía pensaba que había sido secuestro. Tenía miedo de que no me creyeran, de que pensaran que yo era la mala. «¿Durante cuántos días la tuviste contigo?», preguntó Maximiliano. «Como una semana. Le daba de comer, la bañaba, le cantaba para que no llorara tanto, pero ella siempre preguntaba por su mami y su papi. Yo le decía que pronto los vería, pero cada día que pasaba era más difícil explicarle por qué no podía volver a casa». Renata se acercó a Rosa y se arrodilló junto a su silla. «¿Por qué me llevaste a la iglesia, Rosa? ¿Por qué no me regresaste directamente con mis padres?». Rosa la miró con ojos llenos de culpa y dolor, porque para entonces ya sabía que había hecho algo terrible. En las noticias decían que ustedes pensaban que Camila estaba muerta, que habían encontrado ropa ensangrentada en el lago de Chapultepec. Alguien había plantado evidencia falsa para confundir a la policía. «¿Quién haría algo así?», preguntó Maximiliano. «No lo sé, pero tuve miedo de que si aparecía de repente con la niña, pensaran que yo era cómplice de algo peor, que me metieran a la cárcel y que Camila terminara en algún orfanato horrible. Entonces decidiste abandonarla en la iglesia», concluyó Renata. «Sabía que Dolores Morales era una mujer buena. La había visto en misa muchas veces. Pensé que ella cuidaría bien de ti hasta que yo encontrara la manera de explicar todo sin meterme en problemas. ¿Pero nunca lo hiciste?». Rosa negó con la cabeza, avergonzada. Cada día que pasaba era más difícil. Tú estabas bien con Dolores. Se veía que te quería mucho. Y yo me enfermé. Primero fue depresión,
Después empezaron los olvidos. Para cuando me di cuenta de que tenía que hacer algo, ya era demasiado tarde. Mi mente ya no funcionaba bien. ¿Y el reloj?, preguntó Renata. ¿Por qué grabaste la canción de cuna ahí? Porque era lo único que te calmaba, explicó Rosa. Cuando llorabas por tu mami, yo te cantaba la canción que la señora Isabela te cantaba todas las noches. No sabía la letra completa, pero recordaba la melodía. Mandé grabar la música en el reloj para que siempre tuvieras un pedacito de tu mami contigo. El silencio que siguió fue pesado, cargado de 23 años de malentendidos y dolor innecesario. Rosa, dijo finalmente Maximiliano, ¿entiendes lo que provocaste? ¿Entiendes que Isabela murió de tristeza porque pensaba que Camila estaba muerta? Rosa asintió sollozando. Lo siento tanto, patrón. Cada día de estos 23 años he rezado para que Dios me perdone. Yo solo quería proteger a la niña, pero terminé destruyendo a toda la familia. Renata tomó las manos arrugadas de Rosa entre las suyas. Rosa, necesito que sepas algo. Dolores me dio mucho amor. Crecí feliz. No tuvimos mucho dinero, pero nunca me faltó cariño, en cierto modo. Me salvaste la vida 2 veces, una vez del hombre malo en el parque, y otra vez al asegurarte de que llegara con una persona que me amaría. Rosa sonrió a través de sus lágrimas. ¿De verdad no me odias, niña? No te odio, Rosa. Entiendo que hiciste lo que creías correcto en ese momento. Maximiliano se acercó también y puso una mano en el hombro de la anciana. Rosa, gracias por proteger a mi hija. Aunque el camino haya sido tan complicado, sin ti, tal vez la habríamos perdido para siempre. Por primera vez en décadas, Rosa Delgado sonrió con paz genuina en el rostro. La revelación de Rosa había caído sobre Renata y Maximiliano como una avalancha emocional. Después de salir del asilo, ninguno de los dos había hablado durante el trayecto de regreso a la ciudad. El peso de la verdad era demasiado grande para procesarlo inmediatamente. Maximiliano detuvo el coche en el estacionamiento de un parque cerca de la casa de Renata. Necesitaban hablar, pero ninguno sabía por dónde empezar. 23 años, murmuró finalmente Maximiliano, con las manos aún en el volante. 23 años buscándote, y todo este tiempo estabas a menos de 30 kilómetros de distancia. Renata miraba por la ventana, observando a las familias que paseaban por el parque, niños corriendo, padres empujando columpios, madres cargando bebés, escenas cotidianas que ahora tenían un significado completamente diferente para ella. No puedo procesar todo esto, admitió con voz temblorosa. Esta mañana era Renata Morales, una panadera sin familia, y ahora resulta que soy Camila Herrera, hija de un empresario millonario, y que tengo una historia completamente diferente. Sigues siendo la misma persona, dijo Maximiliano suavemente. Tener diferentes orígenes no cambia quién eres ahora. ¿En serio? Se volvió hacia él con ojos llorosos. Porque siento como si toda mi vida hubiera sido una mentira, como si Renata Morales fuera solo un personaje inventado. Maximiliano apagó el motor y se volvió completamente hacia ella. Escúchame bien. Renata Morales no es una mentira. Es quien te convertiste gracias al amor de Dolores, a tu propio esfuerzo y a tu fortaleza. Camila Herrera es de donde vienes, pero Renata es quien eres. Y yo estoy orgulloso de ambas. Las lágrimas que Renata había estado conteniendo finalmente comenzaron a brotar. Tu esposa murió por mi culpa, sollozó. Isabela murió creyendo que yo estaba muerta, y fue mi culpa por no regresar. No, exclamó Maximiliano con firmeza. Isabela murió por la culpa de quien plantó esa evidencia falsa en el lago. Murió porque Rosa tuvo miedo de hacer lo correcto. Murió porque yo no pude protegerlas a ninguna de las dos. Pero no fue tu culpa. Tenías 5 años. Eras una víctima. Pero si Rosa me hubiera regresado inmediatamente, Isabela podría haber vivido más tiempo. Sí, pero también podrías haber crecido sin el amor incondicional de Dolores. Podrías haber vivido toda tu infancia con el trauma de lo que pasó. No podemos cambiar el pasado, Renata. Solo podemos decidir qué hacer con el presente. Renata se limpió las lágrimas con el dorso de la mano. ¿Qué hacemos ahora? Todo esto es demasiado abrumador. No sé cómo ser tu hija, no sé cómo ser una Herrera, ni siquiera sé si quiero serlo. La última frase golpeó a Maximiliano como un puñetazo, pero trató de no demostrarlo. No tienes que decidir nada ahora, dijo con cuidado. Esto es un proceso.
Podemos tomarlo tan lento como necesites. ¿Y Dolores? ¿Cómo le voy a explicar esto? Ella es la única madre que he conocido. ¿Qué va a pensar cuando sepa que toda su vida también ha sido construida sobre una mentira? Dolores te ama, respondió Maximiliano, y según lo que me has contado, es una mujer sabia. Creo que ella merece saber la verdad tanto como nosotros. Renata asintió lentamente. Necesito hablar con ella. Necesito decírselo yo misma, antes de que se entere por otro lado. ¿Quieres que te acompañe? Renata lo consideró por un momento. No todavía. Primero necesito hablar con ella sola. Después tal vez podamos hablar todos juntos. Maximiliano asintió, aunque por dentro se moría de ganas de conocer a la mujer que había criado a su hija con tanto amor. Hay algo más que necesitamos discutir, dijo después de una pausa. Las implicaciones legales de todo esto. ¿Qué quieres decir? Renata, técnicamente hablando, eres mi heredera legal. Eres la única hija de Maximiliano Herrera. Eso significa que tienes derecho a todo. La empresa, las propiedades, las cuentas bancarias, todo. Renata lo miró como si hubiera hablado en otro idioma. No quiero tu dinero, dijo automáticamente. No se trata de querer o no querer. Se trata de lo que legalmente te pertenece. Pero entiendo que es demasiado para procesar ahora. Solo quería que supieras que cuando estés lista, podemos hacer todos los trámites legales necesarios. Y si nunca estoy lista, y si decido que quiero seguir siendo solo Renata Morales, la panadera. Maximiliano sonrió tristemente. Entonces respetaré tu decisión, pero espero que al menos me permitas conocerte. Espero que me des la oportunidad de recuperar algo del tiempo perdido, por primera vez desde que se habían conocido. Renata sonrió genuinamente. Eso sí lo puedo intentar, dijo suavemente. Caminaron juntos hacia la casita detrás de la iglesia donde vivía Dolores. Era una construcción sencilla pero bien cuidada, con macetas de geranios rojos en las ventanas y un pequeño jardín donde Dolores cultivaba hierbas aromáticas. Dolores estaba regando sus plantas cuando los vio llegar. Era una mujer de unos 65 años, pequeña pero fuerte, con el cabello gris recogido en una trenza y ojos café llenos de bondad. Cuando vio a Renata acompañada de un hombre elegante que no conocía, frunció el ceño con preocupación maternal. «Mija, ¿todo está bien?», preguntó, dejando la regadera a un lado. «Dolores», dijo Renata con voz temblorosa, «necesitamos hablar. Él es Maximiliano Herrera, y tenemos algo muy importante que contarte». Dolores los invitó a pasar a su pequeña sala, que estaba llena de fotografías de Renata desde niña hasta la edad adulta. Maximiliano se detuvo frente a una foto donde Renata, de unos 8 años, sonreía sin dientes frontales, y sintió una punzada de dolor por todos los momentos perdidos. «¿De qué se trata, mija? Me tienes preocupada», dijo Dolores, sentándose en su sillón favorito. Renata tomó las manos de su madre adoptiva entre las suyas. «Dolores, ¿te acuerdas que siempre te pregunté sobre mis orígenes? ¿Y que tú siempre sospeabas que había algo más en mi historia? Claro que me acuerdo. Siempre supe que no eras una niña realmente abandonada. Llegaste demasiado limpia, demasiado bien cuidada, y ese reloj era demasiado fino para una niña de la calle. Resulta que tenías razón», continuó Renata. «Dolores, mi verdadero nombre es Camila Herrera. Este señor es mi padre biológico. Yo fui secuestrada cuando tenía 5 años, pero no por dinero ni por maldad. Fue por una empleada doméstica que quiso protegerme de un peligro en el parque, pero después tuvo miedo de regresarme y terminó dejándome en la iglesia». Dolores se quedó muy quieta, procesando la información. Sus ojos se movieron entre Renata y Maximiliano, varias veces antes de hablar. «¿Tienes pruebas de esto?», preguntó con la sensatez que la caracterizaba. Maximiliano le explicó sobre el reloj, las coincidencias físicas, las memorias del jardín y finalmente la confesión de Rosa en el asilo. Dolores escuchó todo sin interrumpir, asintiendo ocasionalmente. Cuando terminó la explicación, Dolores suspiró profundamente. «Siempre supe que este día llegaría», dijo finalmente. «En mi corazón sabía que algún día alguien vendría por ti, pero también sabía que para entonces ya serías más mía que de nadie». «Dolores», dijo Maximiliano, «quiero que sepa que nunca pretendería separarla de Renata. Usted la crió, la amó,
La hizo la mujer maravillosa que es hoy. Yo solo espero que me permitan ser parte de su familia también. Los ojos de Dolores se suavizaron al escuchar estas palabras. Señor Herrera, Renata es mi hija del corazón, sin importar de dónde venga o a dónde vaya. Si usted la ama de verdad, entonces podemos encontrar la manera de que todos seamos felices. Renata abrazó a Dolores fuertemente, sintiendo un alivio enorme de que su madre adoptiva hubiera recibido la noticia con tanta sabiduría y amor. Te amo, mamá, le susurró al oído. Siempre serás mi madre, pase lo que pase, y yo siempre seré tu hija, respondió Dolores. Pero ahora también puedes ser la hija de tu papá. El corazón es suficientemente grande para amar a toda la familia que Dios nos dé. Por primera vez desde que habían descubierto la verdad, los tres sintieron que tal vez, solo tal vez, podrían construir algo hermoso sobre los fragmentos de tanto dolor pasado. Los siguientes días fueron un torbellino emocional para Renata. Después de la conversación con Dolores, había esperado sentirse más tranquila, pero la realidad era lo contrario. Cada mañana, despertaba con la sensación de que su vida pertenecía a otra persona, como si hubiera estado viviendo en el cuerpo equivocado durante 23 años. La panadería, que siempre había sido su refugio, ahora se sentía extraña. Mientras amasaba el pan a las 3 de la madrugada, se preguntaba si las manos que trabajaban la masa eran las de Renata Morales o las de Camila Herrera. ¿Era la pasión por hornear algo auténtico suyo, o simplemente una actividad que había adoptado por necesidad? Buenos días, Renata, la saludó don Aurelio, su cliente más madrugador, como todos los días a las 5 de la mañana. Las conchas huelen deliciosas. Buenos días, don Aurelio, respondió automáticamente, pero por dentro se preguntaba si debería decirle que tal vez su nombre real era otro. Maximiliano había respetado su petición de darle espacio, pero llamaba todas las tardes para preguntar cómo se sentía. Las conversaciones eran incómodas, llenas de silencios y palabras cuidadosamente medidas. Ambos querían acercarse, pero ninguno sabía cómo hacerlo sin lastimar al otro. ¿Cómo te sientes hoy?, le preguntó en la llamada del jueves. Confundida, admitió Renata. No sé quién soy ya. No sé si me gusta el café porque realmente me gusta, o porque Dolores siempre lo preparaba muy temprano en las mañanas. No sé si escogí ser panadera porque tenía vocación, o porque era lo único que podía costear. Todo se siente falso. Esos sentimientos que tienes, esas pasiones, esas decisiones, todas vienen de ti, le aseguró Maximiliano. El ambiente puede influir, pero la esencia de quién eres no se puede fingir durante 23 años. ¿Cómo puedes estar tan seguro? Porque conozco a mi hija. Camila era bondadosa, trabajadora, siempre pensaba en los demás antes que en ella misma, y Renata es exactamente igual. Eso no puede ser casualidad, pero las palabras de Maximiliano, aunque bien intencionadas, solo aumentaban la presión que Renata sentía. Era como si tuviera que estar a la altura de los recuerdos de una niña de 5 años, como si tuviera que justificar cada decisión de su vida adulta, basándose en la personalidad de una criatura que apenas recordaba ser. El viernes por la mañana, mientras preparaba la masa para los bolillos, Renata explotó, sin razón aparente. Comenzó a golpear la masa con más fuerza de la necesaria. Después la aventó contra la pared y se puso a llorar desconsoladamente en medio de su cocina llena de harina. No sé quién carajo soy, gritó a la pared vacía. No sé qué es real y qué es mentira. No sé si mis sentimientos son míos o de alguien más. Dolores, que había venido a ayudarla como todos los viernes, la encontró así, sentada en el piso de la cocina, llorando rodeada de masa desperdiciada. «Ay, mija», murmuró, sentándose en el piso junto a ella. «Ven acá». Renata se dejó abrazar como cuando era pequeña y tenía pesadillas. «No sé cómo ser la hija de un millonario, mamá. No sé cómo comportarme con él. No sé si debo cambiar mi forma de hablar, de vestir, de pensar. No sé si debo vender la panadería y mudarme a una mansión. No sé nada». «¿Y quién te dijo que tienes que cambiar algo?», preguntó Dolores con esa sabiduría simple que siempre la caracterizaba. «Es que él viene de un mundo tan diferente al mío, al nuestro. ¿Cómo voy a encajar ahí? Mija, óyeme bien, tú no tienes que encajar en el mundo de nadie. Si él realmente es tu padre y te ama como dice que te ama,
entonces él va a tener que conocerte tal como eres. Y si no le gusta, pues ese es su problema, no tuyo. Pero ¿y si espera que sea como era Isabela? ¿Y si espera que sea elegante y refinada como las mujeres de su clase social? Dolores la separó un poco para mirarla a los ojos. Renata Morales, tú eres elegante a tu manera. Eres refinada en tu bondad, en tu trabajo honesto, en la forma en que ayudas a toda la gente del barrio. Esa elegancia vale más que todos los vestidos caros del mundo. Pero tengo miedo, mamá. Tengo miedo de que me rechace cuando se dé cuenta de que no soy la princesa perdida que ha estado buscando todos estos años. Y también tienes miedo de que sí te acepte, observó Dolores astutamente, porque eso significaría que tendrías que salir de tu zona de confort. Renata la miró sorprendida, como siempre. Dolores había dado en el clavo. Tienes razón, admitió. También tengo miedo de eso. ¿Qué tal si me gusta esa vida? ¿Qué tal si me acostumbro al dinero y a la comodidad? ¿Y si me convierto en alguien que tú no reconoces? Mija, el dinero no cambia a las personas, solo hace más evidente lo que ya eran por dentro. Si tú eres buena persona siendo pobre, vas a seguir siendo buena persona siendo rica. Y si no, pues entonces nunca fuiste tan buena como creíamos. Esa tarde, Renata tomó una decisión. Necesitaba alejarse de todo por unos días. Necesitaba pensar, procesar y encontrar su centro sin la presión constante de las expectativas de todos. Llamó a Maximiliano y le explicó su plan. Necesito irme de la ciudad por unos días, le dijo. Necesito estar sola y pensar en todo esto sin presión. ¿A dónde vas a ir?, preguntó él con evidente preocupación. A Tepoztlán. Dolores tiene una comadre ahí que nos deja quedarnos en su casita cuando necesitamos descansar. Solo van a ser 3 o 4 días. ¿Quieres que te acompañe? Podría... No, lo interrumpió suavemente pero con firmeza. Necesito hacer esto sola. Necesito descubrir quién soy cuando no tengo que ser la hija de nadie. Ni de ti, ni de Dolores. Necesito encontrar a Renata, o a Camila, o a quien sea que realmente soy. Maximiliano se quedó callado por un momento. Entiendo, dijo finalmente, pero por favor, mantente en contacto. No soportaría perderte otra vez. No me vas a perder, le aseguró Renata. Solo necesito tiempo para procesar todo esto. Cuando regrese, tal vez pueda ser una mejor hija para ti. Ya eres perfecta tal como eres, murmuró Maximiliano. No necesitas cambiar nada para mí. Pero Renata ya había tomado su decisión. Al día siguiente, temprano por la mañana, cerró la panadería temporalmente, empacó una pequeña maleta y se subió al autobús hacia Tepoztlán, mientras la ciudad se alejaba por la ventana. Sintió por primera vez en días que podía respirar completamente. Dolores la despidió en la terminal de autobuses, con un abrazo fuerte y algunas palabras de sabiduría. Mija, no importa lo que descubras sobre ti misma allá arriba en el cerro. Para mí siempre vas a ser mi niña del corazón. Y estoy segura de que para don Maximiliano también vas a ser su tesoro más preciado, seas quien seas. Y si regreso siendo alguien diferente, entonces aprenderemos a amar a esa persona diferente. Sonrió Dolores. El amor verdadero se adapta, mija. No exige que la otra persona se quede igual para siempre. Mientras el autobús serpenteaba por las montañas hacia Tepoztlán, Renata sintió algo que no había experimentado desde que escuchó la melodía del reloj por primera vez en la calle: paz. No sabía qué iba a descubrir sobre sí misma en los próximos días. Pero por primera vez estaba emocionada de averiguarlo. Por la ventana del autobús, las montañas de Morelos se alzaban majestuosas bajo el sol de la tarde, prometiendo respuestas que solo ella podría encontrar en la soledad y el silencio de la naturaleza. El teléfono de Renata sonó una vez más. Era Maximiliano. Pero esta vez no contestó. Por primera vez en días, necesitaba escuchar solo su propia voz interior, sin las expectativas de nadie más nublando sus pensamientos, en la ciudad que dejaba atrás. Tanto Maximiliano como Dolores se quedaron esperando, cada uno procesando sus propios miedos sobre lo que Renata descubriría sobre sí misma y sobre si la mujer que regresara seguiría necesitándolos en su vida. Renata había estado 3 días en Tepoztlán cuando Dolores decidió que ya era suficiente. Conocía a su hija adoptiva mejor que nadie, y sabía que cuando Renata se quedaba demasiado tiempo sola con sus pensamientos, tendía a crear problemas donde no lo sabía. El miércoles por la mañana,
Dolores tomó el primer autobús hacia el pueblo mágico de Morelos. Llevaba una canasta con tamales recién hechos, té de manzanilla y toda la sabiduría maternal que había acumulado en 65 años de vida. La casita donde se hospedaba Renata estaba ubicada en una ladera con vista al imponente Teposteco. Era una construcción sencilla de adobe, con un pequeño jardín lleno de bugambilias moradas y el sonido constante del viento filtrándose entre los árboles. Cuando Dolores llegó, encontró a Renata sentada en el pequeño porche, mirando hacia las montañas, con una taza de café frío en las manos y los ojos hinchados de tanto llorar. «Ya me imaginaba que te iba a encontrar así», dijo Dolores, sentándose junto a ella sin ceremonia. «Cuando te quedas sola mucho tiempo, siempre terminas llorando por cosas que ni siquiera han pasado». «Ay, mamá», suspiró Renata, «no sabes qué feliz me da verte». «Claro que lo sé. Por eso vine. Ahora cuéntame qué has estado pensando estos días para ponerte en este estado». Renata se acurrucó contra el hombro de Dolores como cuando era pequeña. «He estado pensando en todo, mamá. En ti, en él, en Isabela, en Rosa, en quien soy realmente. Y cada vez estoy más confundida». «A ver, vamos por partes», dijo Dolores con esa paciencia infinita que la caracterizaba. «¿Qué es lo que más te preocupa?» «Tengo miedo de lastimarte», admitió Renata. «Si acepto ser parte de la vida de Maximiliano, si me acerco a él, siento como si te estuviera traicionando, como si estuviera diciendo que tu amor no fue suficiente». Dolores suspiró profundamente. «Ay, mija, ¿de verdad crees que soy tan egoísta?» «No, por supuesto que no, pero nada». «Renata, óyeme bien. Desde el día que te encontré en esos escalones, yo sabía que algún día tendría que compartirte con alguien. Pensé que sería con un esposo, con hijos propios, tal vez con una familia política. Nunca imaginé que sería con tu padre biológico, pero la verdad es que no importa. ¿No te duele? ¿No te da celos?» «Claro que me da un poquito de celos», admitió Dolores con una sonrisa. «Soy humana, pero también me da mucha alegría saber que vas a tener más amor en tu vida, no menos». Renata levantó la cabeza para mirar a su madre adoptiva. «¿Cómo puedes estar tan segura? Porque he visto cómo te mira ese hombre. Tiene los ojos llenos del mismo amor que yo he sentido por ti todos estos años, y porque he visto cómo lo miras tú también, aunque tengas miedo de admitirlo. ¿Yo lo miro de alguna manera especial? Lo miras con hambre de familia, mija. Lo miras como si fueras una niña perdida que por fin encontró su casa, y eso no tiene nada de malo». Las lágrimas volvieron a brotar de los ojos de Renata. «Pero tengo miedo de decepcionarlo. Tengo miedo de que cuando me conozca realmente, se dé cuenta de que no soy la hija que él perdió, que soy solo una panadera del barrio que no sabe comportarse en su mundo». «Mira, mija», dijo Dolores, tomando las manos de Renata entre las suyas. «Déjame contarte algo que nunca te había dicho». «¿Qué cosa?» «Los primeros años después de que llegaste, yo también tenía miedo de decepcionarte». Renata la miró sorprendida. «¿Tú tenías miedo de decepcionar a una niña de 5 años? Tenía miedo de no ser suficiente para ti. Veía que venías de una familia con dinero, que habías tenido cosas bonitas, una vida más cómoda. Me preguntaba si mi amor iba a ser suficiente para compensar todo lo que habías perdido. Mamá, pero después me di cuenta de algo importante. El amor no compite con nada. El amor no se compara. El amor simplemente es, y es suficiente porque es real». Dolores se levantó y fue por la canasta que había traído. «Además, yo creo que don Maximiliano necesita conocer a Renata Morales, tanto como tú necesitas conocer a Camila Herrera». «¿Qué quieres decir?» «Quiero decir que él ha estado viviendo con el fantasma de una niña de 5 años durante 23 años. Él también necesita hacer las paces con la realidad de quién eres ahora. Y eso solo va a pasar si ustedes dos se dan la oportunidad de conocerse de verdad». Dolores comenzó a servir tamales en platos de barro. «¿Sabes qué es lo más bonito de todo esto?», continuó. «Que por primera vez en tu vida vas a tener una familia completa. Vas a tener a tu mamá del corazón, que soy yo, y a tu papá de la sangre, que es él. Vas a ser doblemente amada, mija. ¿Qué más puedes pedir? ¿De verdad crees que puede funcionar? Una familia así de complicada». «Las mejores familias siempre son complicadas», rió Dolores. «Las familias perfectas solo existen en las telenovelas. En la vida real,
Las familias se construyen día a día, con amor, paciencia y muchas conversaciones difíciles. Pasaron el resto del día caminando por el pueblo, visitando el mercado local y hablando sobre el futuro. Por primera vez desde que había descubierto su verdadera identidad, Renata se sintió emocionada por las posibilidades que se abrían ante ella. En lugar de atemorizada, esa noche, mientras preparaban té de manzanilla, Dolores sacó su teléfono celular viejo. «Llámalo», le dijo a Renata. Ahora. Ese pobre hombre debe estar volviéndose loco de preocupación. ¿Y tú ya procesaste lo que tenías que procesar?» Renata tomó el teléfono con manos temblorosas y marcó el número de Maximiliano. Él contestó al primer timbrazo. «Renata, ¿estás bien?» La voz de Maximiliano sonaba agitada. «Estoy bien, papá», dijo Renata. Y fue la primera vez que usó esa palabra conscientemente. «Estoy con Dolores en Tepoztlán». Se hizo un silencio del otro lado de la línea, cuando Maximiliano volvió a hablar. Su voz estaba quebrada por la emoción. «¿Me dijiste, papá?» «Sí», sonrió Renata a través de las lágrimas. «Si tú quieres que te diga así, por supuesto que quiero. Es lo único que he querido escuchar durante 23 años. Papá, necesito pedirte algo, lo que sea. Necesito que me conozcas tal como soy, no como la niña que perdiste, sino como la mujer en la que me convertí, con mis defectos, con mi manera de hablar del barrio, con mi trabajo de panadera, con todo. Renata, Camila, hija, yo ya te amo tal como eres. No necesitas cambiar nada para mí. Y yo necesito que sepas que Dolores siempre va a ser mi mamá también. No puedo elegir entre ustedes dos. Nunca te pediría que lo hicieras. De hecho, me muero de ganas de conocer a la mujer que crió a mi hija con tanto amor, Dolores, que había estado escuchando la conversación. Le hizo señas a Renata para que le pasara el teléfono. «Don Maximiliano», dijo Dolores. «Habla Dolores Morales». «Señora Dolores», respondió Maximiliano con evidente emoción. «No sabe cuánto he deseado hablar con usted. No sé cómo agradecerle todo lo que hizo por mi hija. No tiene que agradecerme nada. Renata me dio mucho más de lo que yo le pude dar a ella. Pero sí quiero decirle algo. Dígame, nuestra niña tiene un corazón muy grande, pero también muy sensible. Ha vivido toda su vida sintiéndose incompleta, aunque nunca me lo dijera. Usted puede ayudarla a sanar esa herida, pero solo si la acepta exactamente como es. La acepto y la amo tal como es. Se lo prometo. Entonces creo que vamos a llevarnos muy bien, don Maximiliano, porque los dos queremos lo mismo, la felicidad de Renata». Cuando colgaron, las dos mujeres se quedaron abrazadas en el porche, mirando las estrellas sobre las montañas de Morelos. «¿Estás lista para regresar?», preguntó Dolores. «Estoy lista para empezar», respondió Renata. «Estoy lista para construir una familia con todos ustedes. Entonces mañana regresamos a la ciudad y empezamos esta nueva aventura». Por primera vez en días, Renata durmió profundamente, arropada por el amor incondicional de su madre del corazón y la promesa de conocer el amor de su padre de la sangre. El regreso de Tepoztlán marcó el comienzo de una nueva etapa para todos. Renata había decidido que quería construir una relación genuina con Maximiliano, pero a su propio ritmo y en sus propios términos. Ya no había prisa por resolver todo de una vez. Ahora había tiempo para conocerse realmente. La primera cena familiar se organizó en la casita de Dolores, por insistencia de Renata. Quería que Maximiliano conociera el mundo donde había crecido, que entendiera de dónde venía la mujer en la que se había convertido su hija. Maximiliano llegó puntual a las 7 de la tarde, vestido con un traje casual pero claramente costoso. Traía flores para Dolores y una botella de vino que probablemente costaba más que los ingresos semanales de la panadería. «Don Maximiliano», lo recibió Dolores con una sonrisa genuina. «Bienvenido a nuestra humilde casa. Por favor, llámeme Max», pidió él, visiblemente nervioso. «Y gracias por recibirme en su hogar». Renata observaba la interacción desde la pequeña cocina, donde terminaba de preparar las enchiladas verdes que había aprendido a hacer cuando tenía 12 años. Era extraño ver a estos dos mundos tan diferentes tratando de encontrar un punto en común. «La casa huele delicioso», comentó Maximiliano, mirando alrededor con genuina curiosidad. «Se nota que aquí hay mucho amor. Renata cocinó todo ella sola», dijo Dolores con orgullo. «Es una excelente cocinera.
además de panadera, durante la cena. Las conversaciones fueron cautelosas al principio. Maximiliano preguntaba sobre la infancia de Renata, y Dolores compartía anécdotas con esa calidez natural que la caracterizaba. Cuando tenía 8 años, contaba Dolores, Renata decidió que quería hacer pan para toda la colonia. Se levantó a las 5 de la mañana y usó toda la harina que teníamos en la casa. El resultado fueron unos panes duros como piedras, pero ella estaba tan orgullosa que los repartió casa por casa. ¿Y qué dijeron los vecinos?, preguntó Maximiliano, sonriendo genuinamente por primera vez en la noche. Que estaban deliciosos, rió Renata. Claro que mentían, pero yo era una niña y me lo creí. Esa fue la primera vez que pensé que tal vez podría ser panadera cuando creciera. Tu madre, Isabela, también era muy determinada cuando se proponía algo, comentó Maximiliano suavemente. Una vez decidió que quería aprender a tocar el piano para poder acompañar sus canciones de cuna. Practicó durante meses hasta que logró tocar la melodía perfectamente. Era la primera vez que Maximiliano hablaba de Isabela de manera natural, sin que pareciera un tema doloroso. Renata se sintió curiosa más que intimidada. ¿Cómo era ella?, preguntó. Quiero decir, más allá de las fotos, ¿cómo era como persona? Los ojos de Maximiliano se suavizaron. Era luminosa. Tenía esa risa contagiosa que hacía que todos los que estaban cerca se sintieran mejor. Era muy generosa. Siempre estaba organizando eventos de caridad o ayudando a alguna causa. Pero también era terca como una mula cuando se le metía algo en la cabeza. Como alguien que conozco, murmuró Dolores, mirando significativamente a Renata. ¿Yo soy terca?, protestó Renata con falsa indignación. Mija, cuando tienes una idea fija, ni 10 tractores te mueven de tu posición, rió Dolores. Maximiliano los observaba con fascinación. Era hermoso ver la dinámica entre madre e hija adoptiva, la facilidad con la que bromeaban y se querían. Se dio cuenta de que Isabela habría adorado a Dolores. Señora Dolores, dijo después de un momento, ¿puedo preguntarle algo personal? Claro, mijo. Nunca se arrepintió de haberse quedado con Renata. Digo, debe haber sido muy difícil criar sola a una niña, con los recursos que tenía. Dolores puso su mano sobre la de Renata. Don Max, esa niñita llegó a mi vida cuando yo más la necesitaba. Mi esposo había muerto 2 años antes. Mis hijos ya estaban grandes y tenían sus propias familias. Yo me sentía muy sola, muy inútil, y de repente apareció esta cosita preciosa que me necesitaba tanto como yo a ella. Dolores nunca me hizo sentir como una carga, agregó Renata. Al contrario, siempre me hizo sentir como si fuera un regalo. Porque lo eras, mija, eres, para mí y para tu papá. El resto de la cena transcurrió con más naturalidad. Maximiliano contó anécdotas de su trabajo, preguntó sobre la panadería y poco a poco comenzó a relajarse. Cuando llegó el momento del postre, flan de vainilla hecho por Dolores, ya se reían juntos como si fueran viejos amigos. Necesito confesarles algo, dijo Maximiliano mientras saboreaba el flan. Tenía mucho miedo de esta cena. ¿Por qué?, preguntó Renata. Porque tenía miedo de no encajar en su mundo. Tenía miedo de que se dieran cuenta de que no sé ser papá de una mujer adulta, que no sé cómo relacionarme con ustedes sin sonar condescendiente o fuera de lugar. ¿Y ahora qué piensa?, preguntó Dolores. Ahora pienso que tal vez ser familia no tiene que ver con saber cómo hacer las cosas perfectamente. Tal vez tiene que ver con querer aprender juntos. Después de la cena, mientras Dolores preparaba café de olla, Renata y Maximiliano salieron al pequeño jardín. Era una noche fresca de primavera, con el aroma de las hierbas aromáticas flotando en el aire. Papá, dijo Renata, y cada vez le resultaba más natural usar esa palabra. Hay algo que quiero decirte. Dime, he estado pensando mucho sobre lo que significa ser tu hija, y creo que he tomado una decisión importante. Maximiliano sintió un nudo en el estómago. Había decidido que no quería tener una relación con él después de todo. Quiero usar los 2 apellidos, continuó Renata. Quiero ser Renata Morales Herrera. Morales por la mujer que me crió con amor, y Herrera por el hombre que nunca dejó de buscarme. Los ojos de Maximiliano se llenaron de lágrimas. ¿Estás segura? Completamente segura, pero hay condiciones. Las que quieras. Primera, no quiero que cambies mi forma de ser. Me gusta trabajar, me gusta la panadería, me gusta mi barrio,
No voy a convertirme en una señorita rica que no hace nada. Nunca te pediría eso. Segunda, quiero conocer más sobre Isabela, sobre mi vida antes de los 5 años, sobre la familia Herrera, pero a mi ritmo, sin presión, por supuesto. Y tercera, Dolores siempre va a ser mi mamá también. Nunca va a haber competencia entre ustedes dos en mi vida. Dolores ya me demostró esta noche que es una mujer extraordinaria. Me sentiría honrado de compartir tu amor con ella. Se quedaron en silencio un momento, escuchando los sonidos nocturnos del barrio, perros ladrando a lo lejos, el sonido de una televisión, una madre regañando a sus hijos para que se durmieran. ¿Sabes qué es lo más extraño de todo esto?, dijo Renata. ¿Qué? Que por primera vez en mi vida me siento completa, como si todas las piezas de mi rompecabezas personal finalmente estuvieran en su lugar. Maximiliano la abrazó por primera vez desde que habían descubierto la verdad. Era un abrazo cuidadoso, lleno de 23 años de amor contenido y esperanzas renovadas. ¿Sabes qué es lo más extraño para mí?, murmuró contra su cabello. ¿Qué? Que eres exactamente como había imaginado que serías si hubieras crecido conmigo, pero también eres completamente única. Eres Camila e Isabela en algunos gestos, pero también eres completamente Renata Morales. Cuando regresaron adentro, encontraron a Dolores lavando los platos en la pequeña cocina. «Déjeme ayudarla, señora Dolores», ofreció Maximiliano. «Ay, no, don Max. Usted es visita». «No soy visita», dijo él con firmeza. «Soy familia». Los tres terminaron lavando platos juntos en la pequeña cocina, y por primera vez desde que Camila Herrera había desaparecido 23 años atrás, Maximiliano se sintió en casa. Esa noche, mientras Renata acompañaba a su padre al coche, él se detuvo antes de partir. «Renata, hay algo que quiero preguntarte. Dime, ¿te gustaría venir a trabajar conmigo? No necesariamente en la empresa, sino en algo relacionado con la panadería. He estado pensando, ¿qué te parecería si expandiéramos tu panadería? Podríamos crear una cadena de panaderías que emplee a gente de bajos recursos, que ofrezca productos de calidad a precios justos». Los ojos de Renata se iluminaron. «¿Hablas en serio?» «Completamente en serio. Sería tu proyecto, tu visión. Yo solo pondría el capital y la experiencia empresarial. Eso suena increíble. Entonces empezamos mañana, si quieres». Mientras veía alejarse el coche de su padre, Renata sintió que el futuro se abría ante ella lleno de posibilidades que nunca había imaginado, pero siempre con los pies firmemente plantados en el amor que había conocido toda su vida. 6 meses después de aquella primera cena familiar, la vida de Renata Morales Herrera había cambiado de maneras que nunca habría imaginado, pero siempre manteniendo la esencia de quien había sido desde niña. La primera panadería, Pan de Esperanza, había abierto sus puertas en la colonia Doctores, exactamente donde siempre había estado Pan Dorado, pero ahora era 3 veces más grande y empleaba a 15 personas del barrio. Renata había insistido en mantener las recetas tradicionales y los precios accesibles, mientras que Maximiliano había aportado tecnología moderna y un sistema de distribución que permitía llegar a más colonias populares. «Buenos días, jefa», la saludó Carmen, una madre soltera de 4 hijos que ahora tenía un trabajo estable gracias al proyecto. «Buenos días, Carmen. Ya sabes que no me gusta que me digan jefa», rió Renata, amasando pan junto a sus empleadas como siempre había hecho. «Somos un equipo». «Ay, doña Renata». «Pero usted es la dueña», insistió Carmen. «Soy la dueña, pero sigo siendo panadera», respondió Renata. «Esas son 2 cosas diferentes». El negocio había sido un éxito rotundo desde el primer día. La combinación de la calidad casera que Renata había perfeccionado durante años con la gestión empresarial de Maximiliano había creado algo único en la ciudad. Panaderías que servían a la comunidad sin perder la calidez humana. Esa tarde, mientras revisaba los números de ventas de la semana, Renata recibió una llamada que la sobresaltó. Era el director del asilo Santa Teresa, señora Morales Herrera. «Lamento molestarla, pero es sobre Rosa Delgado». El corazón de Renata se aceleró. Desde que habían descubierto la verdad, ella y Maximiliano visitaban a Rosa cada 15 días. Los médicos habían notado una mejoría notable en su estado mental desde que había confesado su secreto. Era como si liberarse de esa carga hubiera despejado algunas de las nubes de su demencia. «¿Qué pasa con Rosa?», preguntó Renata.
Está muy débil. Creemos que no le queda mucho tiempo. Ha estado pidiendo verla a usted y al señor Herrera. Dice que hay algo importante que necesita decirles antes de... Bueno, antes de partir. Renata cerró la panadería inmediatamente y llamó a Maximiliano. 1 hora después, ambos estaban en el asilo, caminando por los pasillos que ya les resultaban familiares. Rosa estaba en su cama, notablemente más frágil que la última vez que la habían visto, pero sus ojos conservaban esa lucidez que había recuperado después de su confesión. «Mis niños queridos», murmuró cuando los vio entrar. Sabía que vendrían. Renata tomó su mano arrugada entre las suyas. «¿Cómo te sientes, Rosa?» «Cansada, mija, muy cansada, pero también en paz. Por primera vez en 23 años. Estoy en paz». Maximiliano se acercó al otro lado de la cama. «Rosa, el director dijo que querías decirnos algo importante». «Sí, patrón. Hay algo que no les conté la primera vez. Algo sobre el hombre malo del parque». Renata y Maximiliano intercambiaron miradas. Creían conocer toda la historia. «¿Qué hombre, Rosa?», preguntó Renata suavemente. «El que quería llevarse a Camila ese día en Chapultepec. El que me hizo tanto miedo que decidí llevármela yo. ¿Lo conocías?», preguntó Maximiliano. Rosa asintió débilmente. Era Alberto Sánchez, el chofer que había despedido la semana anterior, el que robó dinero de la casa y se puso muy enojado cuando lo corrieron. Maximiliano sintió que el mundo se detenía. Alberto Sánchez había trabajado para ellos durante 2 años. Lo había despedido por robo, pero nunca imaginó que buscaría venganza. «¿Estás segura, Rosa?» «Completamente segura». Lo reconocí inmediatamente. Traía una bolsa grande y dulces para atraer a la niña. Cuando yo me llevé a Camila, él se espantó y salió corriendo. «¿Por qué no nos dijiste esto antes?» «Porque tenía miedo de que no me creyeran. Tenía miedo de que pensaran que estaba inventando excusas para justificar lo que hice». Renata sintió un escalofrío. Si Rosa no hubiera intervenido ese día, su destino habría sido muy diferente, probablemente mucho peor. «Rosa», dijo con voz temblorosa, «¿te das cuenta de lo que esto significa?» «Significa que realmente me salvaste», completó Maximiliano. «Significa que, aunque el camino fue complicado, realmente protegiste a Camila de algo terrible». Los ojos de Rosa se llenaron de lágrimas de alivio. «¿De verdad creen eso?» «Lo sabemos», dijo Renata, besando la frente arrugada de la anciana. «Rosa, fuiste mi ángel guardián ese día, sí. Después las cosas se complicaron, pero tu primer instinto fue protegerme, y eso es lo que cuenta». «Hay algo más», murmuró Rosa. «En mi mesa de noche hay una cajita de madera. Ábrela». Maximiliano encontró la cajita y la abrió cuidadosamente. Dentro había una pequeña pulsera de oro con una campanita y una foto desgastada de una niña pequeña. «Esa es mi Lupita», explicó Rosa. «La pulsera era suya. Quiero que se la quedes, Camila, para que recuerdes que el amor de madre puede venir de muchas formas diferentes». Renata tomó la pulsera con manos temblorosas. Era hermosa y simple, claramente hecha con mucho amor. «Rosa, esto es demasiado valioso». «Nada es demasiado valioso para mi niña», interrumpió Rosa. «Tú me devolviste la paz, Camila. Me ayudaste a perdonarme a mí misma. Es lo menos que puedo hacer». Pasaron las siguientes horas sentados junto a Rosa, compartiendo memorias y palabras de amor. La anciana les habló de Isabela, de cómo la había admirado, de lo orgullosa que habría estado de la mujer en la que se había convertido su hija. «Señora Isabela habría amado ver cómo cuidaste de toda la gente del barrio con tu panadería», murmuró Rosa. Ella siempre decía que la verdadera riqueza estaba en poder ayudar a otros. Cuando el sol comenzó a ponerse, Rosa cerró los ojos y sonrió. «Estoy lista para descansar», susurró. «Estoy lista para reunirme con mi Lupita y pedirle perdón a la señora Isabela por habérsela quitado tanto tiempo». «Rosa», dijo Maximiliano, «quiero que sepas algo antes de que te vayas». «¿Qué, patrón?» «Quiero que sepas que has sido perdonada. Por mí, por Renata, y estoy seguro de que también por Isabela. Lo que hiciste nació del amor, y el amor siempre encuentra la manera de sanar las heridas que causa». Rosa sonrió por última vez. «Gracias, mis niños. Cuídense mucho, y recuerden que el amor verdadero nunca se pierde, solo cambia de forma». Rosa Delgado murió en paz esa noche,
rodeada del amor de las dos personas a las que había unido sin saberlo. Después de cargar durante 23 años con un secreto que al final resultó ser un acto de heroísmo disfrazado de error, una semana después, Renata y Maximiliano organizaron un funeral sencillo, pero hermoso para Rosa. Dolores ayudó con los arreglos, y muchos empleados de las panaderías asistieron, porque Renata había compartido la historia de Rosa con todos ellos. Rosa nos enseñó algo importante, dijo Renata durante el servicio. Nos enseñó que a veces el amor nos lleva por caminos complicados, pero siempre encuentra la manera de reunir a las personas que deben estar juntas. Después del funeral, mientras caminaban por el cementerio, Maximiliano tomó la mano de su hija. ¿Sabes qué es lo que más me impresiona de toda esta historia?, le dijo. ¿Qué? Que Rosa, Dolores y yo, cada uno a nuestra manera, hicimos exactamente lo mismo. Te amamos y tratamos de protegerte lo mejor que supimos. El amor encontró 3 formas diferentes de cuidarte hasta que pudieras cuidarte sola. Renata sonrió, tocando la pulsera de Lupita que ahora llevaba siempre en la muñeca. Y ahora ese mismo amor nos va a ayudar a construir algo hermoso juntos. Esa noche, en la primera reunión de planificación para la Fundación Isabela Herrera, Renata, Maximiliano y Dolores se sentaron alrededor de la mesa del comedor de la mansión, que ahora también era hogar de Renata los fines de semana, para diseñar un programa que ayudaría a familias con niños desaparecidos. Vamos a hacer que ninguna familia pase por lo que nosotros pasamos, declaró Renata, y vamos a asegurarnos de que todos los Rosa Delgado del mundo sepan que pueden pedir ayuda antes de que sea demasiado tarde. El imperio que estaban construyendo no era de dinero ni propiedades, sino de esperanza, amor y segundas oportunidades para todos los que lo necesitaran. Un año después de aquel primer encuentro en la madrugada de la Ciudad de México, Renata Morales Herrera se encontraba frente al espejo de su nueva habitación en la mansión familiar, preparándose para el día más importante desde que había recuperado su verdadera identidad. La habitación era una perfecta mezcla de sus 2 mundos. Fotografías de su infancia con Dolores compartían espacio con retratos familiares de los Herrera, mientras que el aroma a canela de las velas que siempre encendía por las mañanas se mezclaba con el perfume de las rosas blancas del jardín que entraba por la ventana abierta. Hoy inaugurarían oficialmente la Fundación Isabela Herrera, un proyecto que había nacido del dolor, pero se había convertido en símbolo de esperanza para cientos de familias mexicanas que vivían la pesadilla de tener un hijo desaparecido. «¿Lista, mija?», preguntó Dolores desde la puerta, elegante en un vestido azul marino que Maximiliano había insistido en comprarle para la ocasión. «Casi», respondió Renata, poniéndose los aretes de perlas que habían sido de Isabela. «Solo me falta una cosa». Tomó el reloj de bolso dorado de la cómoda, el mismo que había guardado sus secretos durante 23 años, y lo colgó de una cadena alrededor de su cuello. Ya no lo escondía, ahora lo llevaba con orgullo, como símbolo de un amor que había sobrevivido al tiempo y a las circunstancias más adversas. Presionó el pequeño botón, y la melodía familiar llenó la habitación. Pero ahora, en lugar de melancolía, la canción traía consigo recuerdos felices. Isabela cantando en el jardín, Dolores tarareándola mientras preparaba el desayuno, Rosa encontrando paz en sus últimos días, y Maximiliano sonriendo cada vez que la escuchaba. «¿Sabes qué es lo más bonito de esa melodía?», preguntó Dolores, acercándose para arreglar el collar del vestido de Renata. «¿Qué? Que ya no suena triste, ahora suena como lo que siempre debió ser. Una canción de amor». Bajaron juntas las escaleras de mármol hacia el vestíbulo principal, donde Maximiliano las esperaba con un traje negro impecable y una sonrisa que irradiaba orgullo paternal. «Están preciosas», dijo, ofreciéndoles el brazo a cada una. «Listas para cambiar el mundo». «Listas», respondieron al unísono, y los 3 salieron hacia el coche que los llevaría al centro cultural donde se realizaría la ceremonia. El trayecto hacia el evento fue silencioso pero cómodo. En el asiento trasero del BMW, Renata observaba la ciudad que la había visto crecer, ahora con ojos diferentes. Era la misma Ciudad de México de siempre, con sus contrastes brutales entre riqueza y pobreza, pero ahora ella tenía la oportunidad de hacer algo para cerrar un poco esa brecha. El centro cultural estaba lleno cuando llegaron. Empresarios, funcionarios públicos, representantes de organizaciones civiles,
y muchas familias que habían vivido la tragedia de tener un hijo desaparecido se habían reunido para el lanzamiento de la fundación. Señoras y señores, anunció el maestro de ceremonias, con ustedes, la directora ejecutiva de la Fundación Isabela Herrera, Renata Morales Herrera. Renata subió al pódium con paso firme, sintiendo el peso de todas las miradas sobre ella. Un año antes, la idea de hablar frente a tanta gente la habría aterrorizado. Ahora, sabía exactamente qué quería decir. Buenos días, comenzó, con voz clara y segura. Mi nombre es Renata Morales Herrera, y durante 23 años fui una niña desaparecida sin saberlo. Un murmullo recorrió el auditorio. Renata había decidido que su historia personal sería el corazón del mensaje de la fundación. Cuando tenía 5 años, desaparecí de un parque en Chapultepec. Mi padre, Maximiliano Herrera, me buscó durante más de 2 décadas sin perder la esperanza. Mi madre, Isabela Herrera, murió sin saber que yo estaba viva, y yo crecí con una mujer extraordinaria llamada Dolores Morales, quien me dio tanto amor que nunca sentí que me faltara nada. Paró un momento, buscando en el público los rostros de Maximiliano y Dolores, que la miraban con lágrimas en los ojos. ¿Por qué les cuento esta historia? Porque quiero que entiendan algo fundamental. Las familias rotas pueden sanar, pero solo si no perdemos la esperanza, y si nos ayudamos unos a otros. Comenzó a caminar por el escenario. Con la naturalidad que había desarrollado durante los meses de preparación, la Fundación Isabela Herrera no solo va a buscar niños desaparecidos, aunque eso es muy importante, también va a apoyar a las familias que están viviendo esta pesadilla, va a trabajar con las autoridades para mejorar los protocolos de búsqueda, y va a crear redes de apoyo comunitario para prevenir desapariciones. El público comenzó a aplaudir, pero Renata levantó la mano gentilmente para continuar. Pero sobre todo, esta fundación va a recordar algo que yo aprendí gracias a mi historia, que el amor verdadero nunca se pierde, solo cambia de forma. Mi madre Isabela me amó antes de nacer y siguió amándome después de morir. Mi madre Dolores me amó sin conocer mi origen y me ama sabiendo toda la verdad. Mi padre nunca dejó de amarme durante 23 años de búsqueda y ahora me ama tal como soy, no como la niña que perdió. Sacó el reloj del collar y lo sostuvo en alto. Este reloj guardó el secreto de mi identidad durante más de 2 décadas. Su melodía era lo único que me conectaba con mi origen, aunque yo no lo supiera. Hoy, esa misma melodía se ha convertido en símbolo de esperanza. Presionó el botón, y la canción de cuna llenó el auditorio a través del sistema de sonido. Muchos de los asistentes comenzaron a llorar. Esta es la melodía que mi madre biológica inventó para mí, que mi madre adoptiva aprendió a tararear para calmarme, y que ahora mi padre escucha con sonrisas en lugar de lágrimas. Es la melodía que nos recuerda que el amor sobrevive a todo, al tiempo, a la distancia, al dolor y hasta a la muerte. Cuando la música terminó, el silencio en el auditorio era total. Familias que están aquí hoy buscando a sus hijos, no pierdan la esperanza. Su amor los está alcanzando, aunque no puedan verlos. Hijos que están perdidos. Su familia los sigue amando, aunque no puedan sentirlos. Y todos nosotros, como sociedad, tenemos la responsabilidad de ayudar a reunir lo que nunca debió separarse. El aplauso que siguió fue ensordecedor. Las personas se pusieron de pie, y Renata pudo ver lágrimas en rostros por todo el auditorio. La Fundación Isabela Herrera empieza hoy su trabajo. Continuó cuando el aplauso cesó. Pero la verdadera labor la hacemos todos juntos, día a día, cuidando a nuestros niños, apoyando a nuestras familias y recordando que en una sociedad justa, ningún padre debería dormir sin saber dónde está su hijo. Cuando bajó del escenario, Maximiliano y Dolores la esperaban con abrazos que parecían contener décadas de amor. «Estoy tan orgulloso de ti», murmuró Maximiliano. «Isabela habría llorado de emoción escuchándote. Y yo estoy orgullosa de haberte criado», agregó Dolores. «Eres exactamente la mujer que esperaba que fueras». La recepción después del evento fue hermosa. Renata circuló entre los invitados, hablando con familias, recibiendo donaciones y explicando los programas de la fundación. Era evidente que había encontrado su vocación. Al final del día, cuando ya habían regresado a la mansión,
y Dolores se había ido a dormir en la habitación que Maximiliano había preparado especialmente para ella. Padre e hija se sentaron en el jardín junto a la fuente de cantera rosa. ¿Sabes qué día es hoy?, preguntó Maximiliano. Además del lanzamiento de la fundación, hace exactamente un año que nos encontramos en esa calle. Hace un año que escuché la melodía del reloj por primera vez en décadas. Renata sonrió, mirando los peces dorados que nadaban en la fuente, los mismos que había alimentado cuando era niña. ¿Te arrepientes de algo de este año? Solo de no haber tenido los 23 años anteriores contigo, respondió Maximiliano. Pero he aprendido que lamentarse por el tiempo perdido es desperdiciar el tiempo que tenemos. Yo no me arrepiento de nada, dijo Renata, ni siquiera del dolor, porque todo lo que pasamos nos trajo hasta aquí, hasta este momento, hasta esta familia extraña y maravillosa que hemos construido. Se quedaron en silencio, escuchando el agua de la fuente y los sonidos nocturnos de la ciudad. Después, Renata sacó el reloj una última vez. ¿Quieres escucharla?, preguntó. Siempre. La melodía brotó suave en el aire nocturno, pero ahora sonaba completamente diferente a como había sonado aquella primera madrugada. Ya no era el lamento de una pérdida, era la celebración de un reencuentro. Ya no hablaba de lo que se había roto, cantaba sobre lo que se había reconstruido. Cuando la música terminó, Renata cerró el reloj con cuidado. ¿Sabes qué es lo más extraño?, murmuró. ¿Qué? Que después de todo lo que pasamos, después de todo el dolor y la búsqueda y la confusión, al final resultó que el amor sí conquista todo, solo que no de la manera que esperábamos. No, acordó Maximiliano, de una manera mucho mejor. Esa noche, por primera vez en 23 años, todas las piezas de la familia Herrera Morales estuvieron en su lugar. El amor de Isabela vivía en los recuerdos compartidos. El amor de Dolores seguía creciendo cada día. El amor de Maximiliano había encontrado finalmente su hogar, y el amor de Renata abrazaba todo y a todos con la sabiduría de quien ha aprendido que la familia verdadera se construye con el corazón, no solo con la sangre. La melodía del reloj dorado había cumplido su promesa. Había reunido lo que el destino había separado, había sanado lo que el tiempo había herido, y había demostrado que el amor verdadero siempre encuentra el camino de regreso a casa.